Bienvenidos, queridos espectadores, a un nuevo ciclo que iniciamos hoy. Un ciclo que de alguna manera en esta cuaresma nos gustaría dedicarlo al estudio precisamente de lo que centralmente es el tema que nos prepara la cuaresma, el tema de la pasión y muerte y resurrección, decimos los creyentes, de Jesús. Es una manera de acercarnos con sentido no solo histórico, no solo religioso, sino también profundamente humano. En estas narraciones espero que podamos descubrir cómo hay unos niveles de comprensión que previamente los ha tenido el autor de cada evangelio al escribir, y son niveles con los que nos encontramos cuando queremos leer el evangelio o la pasión correspondiente a cada evangelista. Hoy vamos a dedicarnos al Evangelio de Marcos. Y en Marcos descubriremos que efectivamente hay una preocupación histórica, hay una preocupación narrativa, pero hay una preocupación sobre todo significativa. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que él nos cuenta? ¿Y qué hay en torno a la figura de Jesús? Y por lo tanto, ¿qué hay en torno a su pasión y su muerte? Pues todo eso es lo que nos vamos a tratar de acercar, y necesitamos guías. El primer guía que nos conduce hoy en este estudio es precisamente un especialista en Biblia, José María Samper Calvete, natural de la Almolda, ahí en los Monegros zaragozanos. Él estudió aquí en Zaragoza, luego terminó su teología en Lyon, en Francia, y completó sus estudios de Biblia precisamente en Roma. A su vuelta se dedicó aquí también ya directamente al estudio y la investigación, también a la enseñanza, es catedrático de griego, y luego su vida ha estado centrada precisamente en esas dos cuestiones, en la enseñanza mientras se ha dedicado y en la investigación. A él nos vamos a dirigir dándole precisamente la bienvenida. Bienvenido, José María, porque lo hacemos desde el interés por descubrir precisamente en ese marco del mundo bíblico esas profundidades que a veces se nos escapan un poco a los que no estamos muy preparados entiendo. para descubrir precisamente esos lenguajes un poco crípticos a veces, Sí. pero literariamente tremendamente ricos y expresivos. Muy bien. Entonces vamos a contar contigo para que nos descubras un poquitín qué hay en esta pasión y muerte de Jesús, tal como nos la narra el evangelista Marcos. Ya. Debo decirte, Pepe, que se me olvidó comentártelo el otro día, que de siempre, como soy de familia creyente, pues ya verás, recuerdo que mis padres me llevaron a la pasión de este pueblo de Lérida. ¿Esparraguera? No, que se representaba en vivo. Y yo tendría 7 años, y me llamó mucho la atención, y yo quedé muy sorprendido, ¿sabes? Aparte de luego de la educación recibida. Pero bueno, que quedé muy sorprendido, porque es una interpretación real, no es fío, y entonces me quedé muy sorprendido. Recuerdo además que el viaje fue un poco apoteósico, sobre todo el viaje de vuelta, porque ya se hizo de tarde, de noche, y encima, en fin, el coche no iba muy allá, pero llegamos y tal. Pero recuerdo que me impactó mucho, con 7 años aproximadamente, ¿sabes? Yo era el mayor de la familia, y recuerdo que lo agradezco mucho. Y desde entonces, pues ya, pues quiero decirte, luego pues siempre, ya después con el estudio que más he emprendido, pues de siempre, yo me he dedicado más a Lucas, ¿sabes? Ya lo sabes, Pepe, que me especialicé en la tesis doctoral que hice en el año 87, pero sobre todo Marcos siempre me ha llamado la atención por su forma de narrar, por su estilo narrativo, y luego porque reúne
es difícil encontrar la palabra. Pues vamos a ir, si te parece, vamos a ir por partes. Vamos a centrarnos en lo que nos has dicho, su forma de narrar. ¿Cómo es el lenguaje narrativo de Marcos? Marcos es así, su lenguaje es muy sencillo, quiero decir, no es elegante como Lucas o como la de Santiago, que es la carta de Santiago, que es la más elegante de todo el Nuevo Testamento, con mucha diferencia. Luego viene la de Hebreos, ¿no? Entonces, pero es tan directo, tan concreto, y luego hay que prestar mucha atención. Marcos siempre busca el contraste en todas las escenas, siempre el contraste, y cuando digo el contraste, para buscar, digamos, dar viveza a lo que él cuenta, y sobre todo como que a él lo que le importa siempre es la figura de Jesús, ¿me entiendes? Es tratar de sacar a flote. Y el problema de Marcos es que normalmente, no digo siempre, pero no se presta la debida atención debido a su sencillez narrativa, que no emplea lenguajes. Es raro que en Marcos haya lo que se llama un hapax legomenon, es un término técnico para decir que es un término griego que solo lo utiliza él, pero no, me parece que hay uno o dos, mientras que en Lucas hay varios, muy madre. Entonces, que bien, que es muy sencillo, muy directo, pero con su lenguaje tan sencillo y directo, y encima los detalles concretos son normalmente, no siempre, pero normalmente suelen ser las claves de todo el relato, de todas las escenas. O sea, tenemos entonces ya una cuestión aclarada, sí. Que el lenguaje de Marcos es un lenguaje sencillo, sí. claro, sí. directo, concreto, sí. Pero en todo eso hay gato encerrado. Exacto, es una palabra muy castellana, pero que yo creo que refleja muy bien el estilo de Marcos. Porque en sus pequeñas frases sí. y en sus pequeños matices Exacto. o detalles nos está llamando la atención sobre algo que él considera importante. Y el problema es que a veces no se presta la atención debida porque son detalles banales. Pero ay Dios mío, ahí está encerrado casi la clave normalmente de todo el relato. Del relato me refiero de la escena en cuestión, de la que se trate, ¿sabes? Ese es el estilo de Marcos, ¿no? Y luego otro detalle, que es el evangelista de los cuatro, con mucha diferencia, que emplea más el estilo, el presente histórico. Presente histórico es que yo estoy narrando algo pasado, ¿no? Y se fue y vino y tal y cual, y de repente yo, sin comerlo, y mira, coge y tira y se va y viene y tal, y entonces cambia del pasado al presente. Entonces, eso es muy socorrido en toda la narrativa, no solo ya de Marcos, sino de antes, pero que Marcos la emplea mucho. El arte, el presente histórico, que se llama, es para dar mayor viveza a la acción. Es para que viveza como si eso que está narrando estuviera ocurriendo delante de los ojos del lector o del oyente. Y es un modo más de comprometer al lector o al oyente en la trama de la acción. Quiere llamar no solamente nuestra atención, sino que nos concentremos en la narración que él nos está dando. Sí, que es lo que es la función del presente histórico. Sí, una cualidad que no tienen muchos escritores, pero en Marcos tiene, y que además es muy intencionada. Sí, intencionada. O sea, busca mayor viveza y que de una manera u otra el lector u oyente, porque en la primitiva comunidad estamos hablando el oficio amanuense era escasísimo y muy cotizado, ¿no? Entonces allí todo era, casi todo corría de boca a boca, la tradición oral que se llama, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Digamos que era muy importante en esto lo del presente histórico, porque el oyente, tú lo invitabas a que estuviera más pendiente y como si realmente la acción estuviera ocurriendo en ese momento delante de sus ojos. Sí. ¿Tenemos algún caso
paralelo en la literatura española. Sí. Tenemos, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, Ah, sí, claro. que con un lenguaje muy sencillo Sí, está reflejándonos profundamente lo que es el alma humana. exacto. ¿Eh? O Sí, Miguel Delibes, ese sí, castellano también, sí, tan parco aparentemente, sí, sí, tan sencillo, sí, que sí, sin embargo refleja sí, tan profundamente también el sentir castellano y en sí, definitiva el sentir humano. ¿Mm? exacto, exacto. En Dime. todo eso queremos situar la pasión. ¿Cómo nos centramos para Ya, entender la pasión de entonces Marcos? es que el problema, para entender un poquito mejor la pasión de Marcos, como la pasión ocupa 2 capítulos, que es una cosa, el Evangelio es corto, del capítulo 1 al 16, es el Evangelio más corto, eh, entonces, en cuanto a extensión de versos, de versículos, pues bien, entonces, la pasión la muerte de Jesús y la resurrección, por supuesto, eh, mm, son a lo largo del Evangelio son la culminación, es el culmen, es digamos el final de un largo recorrido. Bien, Marcos empieza siempre su evangelio, las primeras palabras de su evangelio lo dicen todo. Jesús se presenta y la presentación oficial de Jesús es: el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en la buena nueva. Entonces, ahí está todo el mensaje de Marcos. Bien, entonces, ¿qué es lo que él va a intentar desarrollar a lo largo de todo su evangelio? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esa figura? O sea, tenemos entonces su objetivo central, Eso es. ¿Quién es Jesús? quién es Jesús. Y todo va a ser entonces En función de esa un pregunta. tratar de desarrollar De esa pregunta. la respuesta a esa cuestión. Esa pregunta, ¿Quién exacto. es Jesús? Entonces, en la primera, el Evangelio de Marcos, además, si no sé si lo invento, yo no lo sé si adredes o no, el Evangelio de Marcos hay una división central entre el capítulo 1 y el capítulo 8, 23, que es la declaración mesiánica de Jesús. Y luego, desde esa declaración mesiánica hasta su resurrección, capítulo 16. Bien, entonces, ya en la primera parte, Marcos él ya se va encargando de que, por los acontecimientos que va narrando en la primera parte, de que es curioso. Primero los discípulos, capítulo 4. Después los de su patria, capítulo 6. Y por último, el mismo Jesús. La pregunta: ¿quién es este? Capítulo 4, con la tempestad calmada, que hasta el mar y el viento le obedecen. Y en el capítulo 6, que vuelve muy del estilo de Marcos a repetir la tempestad calmada, es muy propio de Marcos repetir escenas, duplicado, va con toda idea. Bien, en el capítulo 6, otra vez la tempestad calmada y dice: tranquilos, pues lo dice, yo soy, no temáis. Y ahí ya da la respuesta. 1. 2. Va a su patria, a Nazaret, y dice: ¿pero de dónde le viene a esto? Esta sabiduría y estos milagros. Y entonces allí lo rechazan. Y entonces él dice: Jesús se declara profeta. Ningún profeta es rechazado más que en su propia tierra. Bien, entonces, esa es la segunda pregunta. Y la tercera la hace Jesús. Cuando, después de recorrer gran parte de Galilea, especialmente como centro estratégico para Marcos, que es Cafarnaún, y luego las visitas que hace, porque Galilea, que estaba en el norte, esto cómo se llama, allí enseguida ya estaba, digamos, estaba ya la Decápolis, que era terreno pagano, y entonces pues Jesús va y viene cuando le interesa. Bien, entonces, hecho esto, una vez que ya
ha realizado su misión, es decir, ha hecho una gran parte de su misión, quiere saber, averiguar cuál es la opinión de los discípulos, pero en el fondo yo creo que también busca la de la gente, como los discípulos como recogedores de... Y entonces es cuando les lanza la pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces ahí viene la de Pedro, que le dice, tú eres el Mesías, y en Pedro Jesús le llama al orden y le dice que como que está detrás de ti está Satanás. Porque claro, porque Jesús ve a Pedro que detrás de su declaración mesiánica era la visión común entre el judaísmo, ¿no? Que era el asalto al poder romano para la liberación de la ocupación romana, ¿no? Entonces, ¿qué te cuento? Entonces esa es esa triple pregunta, pero hay Marcos, me gustaría destacar, y ya en la primera parte. Para Marcos, la figura de Jesús es única y excepcional. Los rasgos de sabio, mucho, porque sobre todo en los primeros capítulos, él procura enseñar en sábado, rompiendo, bueno, y a veces rompe el sábado, pero siempre aprovechando y se destaca su faceta de sabio maestro. Y también su faceta taumatúrgica, de curación de milagros, ¿no? Que le acusan los fariseos de posesión del demonio. Bien. Y ya de entrada siempre tiene la oposición, ¿eh? Y en el capítulo 2 cuando perdona. Entonces, bien, pero Marcos, con todos esos rasgos que algunos hemos definido en la pregunta, los rasgos, él procura siempre que puede destacar esos rasgos, diríamos, de figura excepcional única, que en lenguaje más sencillo podríamos decir divina. Uno. En el capítulo 2, cuando el paralítico no puede entrar de ninguna manera, entra por el tejado, saca, y entra delante de Jesús, y le dice, tus pecados son perdonados, que es un lenguaje divino, o sea, pasiva divina, es Dios te perdona los pecados. Y eso para un fariseo era impensable, era una blasfemia, porque solo Dios lo puede hacer. Ahí ya Jesús se arroga a autoridad divina. Después el otro rasgo divino, porque Marcos procura destacar esa figura excepcional, es en la traída a la vida de la hija de Jairo, capítulo 5, ¿sabes? Entonces, porque Marcos no solamente el alboroto con los sollozos y tal, porque los manda Jesús fuera y realiza la curación, la vuelta a la vida, pero ya verás, pero mientras que en Juan es motivo para suprimirlo, la resurrección de Lázaro. Y por último, que eso es después de la declaración mesiánica, la transfiguración, que es la gloria divina, que se dibuja como blancura total y como nube. Entonces, esos rasgos divinos que va apuntando Marcos es algo más que profeta, es algo más que sabio, es algo más que Mesías. Es esa personalidad excepcional, única. Y entonces ya nos encaminamos a la segunda parte, y allí la oposición cada vez se va haciendo más clara. Los milagros escasean, solo el ciego de Bartimeo y el epiléptico. Y entonces empieza ya más, digamos, la enseñanza en el templo, sabiendo Jesús lo que ya se jugaba, ¿sabes? Porque ya buscaban. Y por supuesto que es un poco artificial, pero no deja de ser real. Digamos, la discusión que tiene con los fariseos, con los saduceos y con, digamos, encargados de la corriente romana, si está permitido o no pagar impuesto al César, ¿no? Total, que entonces aquí Jesús destaca por una cosa, que los mismos oponentes le reconocen un poder, exusía, que es otro término, es otra manera de reconocer que hay algo más que profeta y todo esto, ¿sabes? Y llegamos a la pasión, ¿me entiendes? Muy bien, hasta ahí a ver si yo he entendido bien. Muy bien. En ese lenguaje sencillo de Marcos aparece la figura de Jesús, sí, que va haciendo cosas, va diciendo cosas, sí, y va provocando
en los testigos y en los oyentes sí, una incógnita. sí, Anda, como sorpresa. sí, Y todo lo que le atribuyen, pues parece que se queda todo pequeño. sí, Y que entonces todos dicen, es sabio, pero es más que sabio. Y qué bien habla, pero es que lo que habla, además, qué profundo es. sí, Y es que cura, pero es que además no se conforma con la curación, es que le ha levantado el ánimo, le ha dado esperanza, sí, lo ha integrado con los demás, sí, va haciendo cosas que va paulatinamente también marcando niveles de profundidad en sí, la respuesta que sus oyentes o testigos se habían dado o se sí, iban dando, ¿no? sí, Y al mismo tiempo quiere iniciar un proceso de aclaración. sí, Y eso desbarata un poco a los oyentes porque sí, les va añadiendo cosas y cuestiones que parece que llevan la pregunta a niveles mucho más altos. sí, sí. Y llegamos a la pasión, que ya Bueno, como estaba enredando, bueno, perdón, es un término, quiero decir, ya estaba enseñando, que luego les acusa en la detención, dice, pues estaba enseñando y no me habéis detenido, pero bueno, entonces, pero que ya el real Jesús molestaba a todas luces y empieza la pasión. Entonces, en la pasión de Marcos hay dos rasgos, vamos, hay dos rasgos, yo creo, generales. Uno, Marcos procura siempre que puede, con mucha discreción, destacar la humanidad de Jesús. La humanidad, su humanidad, ¿sabes? Y después el otro, que Jesús, el dominio que tiene de sí mismo y de la situación. Sabe que lo van a matar. Pero, y entonces él, quiero decir, sabe que buscan su muerte, su desaparición, pero él llega a un momento de mucho trance, que es la Getsemaní, pero ese dominio no lo pierde nunca, ni siquiera en la cruz, porque en la cruz, cuando le van a dar el narcótico, que era un narcótico, el vino con mirra, era un narcótico, para él lo rechaza. Pero el contraste de Marcos, pero sin embargo, para que veáis lo que es la humanidad, antes, cuando va camino del Calvario, del Gólgota, pues encuentran a uno que pasaba, aquí venía del campo, y le fuerzan a llevar la cruz. ¿Eso qué revela? Pues que Jesús desfallecía sus fuerzas. Pero sin embargo, y cuando habla de su humanidad, porque Marcos, como el que no quiere la cosa, pero lo destaca. Pues bien, y sin embargo, el dominio de sí, rechaza o sea, y acepta el sufrimiento con todas las de la ley, porque rechazar el narcótico, estamos hablando que era el sufrimiento más cruel que había en la antigüedad, que los romanos lo incorporaron de los cartagineses. o ¿Sabes? sea, que nos encontramos que Jesús, el Jesús que nos representa Marcos, es un Jesús enormemente sensible, Sí, cercano a la gente, sí, lleno de ternura, sí, con preocupación por lo que les ocurre sí, y por lo que piensan, sí, y tratando de animar precisamente a todos. sí, Pero al mismo tiempo esa profundidad humana, de ternura, de sencillez y demás, esconde a un señor muy dueño de sí, como dices tú. Es sí, decir, todo un señor, sí, señor, sí, sí, así dueño es. de su situación, de sus Sí, decisiones sí, y y luego otro detalle más, y vamos ya al asunto casi central de la pasión, que llega a la cruz, no se sabe, Marcos no sabemos nada, si fue clavado o colgado, no se sabe. Fueron los otros evangelistas los que lo precisan. Pero volviendo a Marcos, luego otro detalle muy importante son las horas, que es otro detalle de Marcos importantísimo, las horas, el tiempo. Pero que te cuento, ya en la cruz, Marcos nos dibuja un doble gran grito, o un grito fuerte, doble. Y en el grito doble fuerte eh, cita el Salmo, porque el Salmo 22, para la primitiva comunidad, le sirvió de marco de referencia para entender la pasión. Es el justo, ese salmo describe el justo que
por su fe se ha visto abandonado, e incluso de sus más íntimos y amigos, objeto de burlas, pero de modo milagroso. Es la segunda parte del Salmo, canta e invita a la asamblea a alabar a Dios. Ese es el Salmo 22. Bien, entonces el Salmo 22 cita las primeras palabras en el primer gran grito o grito fuerte: ¿por qué me has abandonado? Entonces, ahí se deduce que Jesús experimenta otro detalle de su humanidad. Digamos, yo no sé qué palabra emplear, es muy difícil, pero es, digamos, la crueldad, si es que se puede hablar así, del sufrimiento de la cruz, porque hay testimonios romanos, de que, la crucifixión era un acto muy cruel, que era impensable para un ciudadano romano. Entonces, yo creo que el grito va por ahí, ¿no? Que Jesús, pues, como hombre que es, el sufrimiento, y eso que todos los evangelistas y los exégetas todos coinciden, que si para algo se caracteriza, no solo Marcos, sino todos los otros tres restantes, es que no hay un silencio casi sepulcral sobre los sentimientos de Jesús. Pero aquí está claro que es el abandono, y es presumible que sea porque el sufrimiento en la cruz era cruel. Y entonces, que ya termina en el último gran grito, que dicen los exégetas que posiblemente debió decir algo, pero que no se sabe, porque no está recogido, que ya es cuando ya después de ese gran grito expira y viene la declaración del centurión. Podríamos decir, si ese grito recoge de alguna manera la experiencia humana en la historia, sí, en la historia pasada y en la historia presente, por desgracia, sí, del dolor y de la soledad humana. Sí, ahí escucha, ahí es que pasa una cosa, para terminar, yo no sé si lo conseguiré ahora, lo poco que queda, es que la escena de la crucifixión es muy reveladora en Marcos, porque es un poco, vamos a ver, es un poco forzado lo que hace Marcos, ¿sabes? Una vez que está crucificado, en el capítulo 15, a partir del versículo 29 hasta la declaración del centurión, entonces allí pasan, porque como el Gólgota no estaba muy lejos de Jerusalén, entonces es posible que sin desmentir que hay fenómenos históricos, pero no tan estilizado como lo hace Marcos, entonces hay toda una serie de personajes los que pasaban por allí, que se ríen y se mofan, diciendo: anda, el que dice que predecía que destruiría el templo y tal, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Lo mismo los escribas y fariseos: sálvate y creeremos. Los dos crucificados le dicen y le insultaban, así como Lucas pone otro que es lo contrario, y después, más abajo, después del primer gran grito, dice que algunos de los presentes, dice, oye, que llama, como Jesús el grito lo lanza en arameo, no en hebreo, Eloí, Eloí. Entonces juegan, que es un poco raro, pero con el Yahu, que es Elías, y entonces dice, oye, que está llamando a Elías, a ver si es capaz de descolgarlo de la cruz. Y entonces, de todos esos personajes, ¿sabes?, está claro que es el escarnio, digamos, Marcos dibuja muy bien el escarnio al que Jesús ha llegado ya sumido en la cruz. Y curiosamente, todos coinciden en lo mismo: sortear y evitar la muerte. Y el centurión, siendo pagano y gentil, dice el texto, viendo, como todos los demás ven, los que pasaban por allí, los escribas y fariseos y algunos de los presentes, que bien, dice Marcos, ven, pero a mofarse. Bien, este ve, y la forma como expira hace la declaración: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y aquí viene el misterio grande. Pero ya hemos conseguido una respuesta Sí, a la gran pregunta. Sí, porque además, fíjate bien lo que dice, este hombre, y luego dice, verdaderamente. Escucha, a nivel textual, pero
no hay, así como en primer versículo del Evangelio, hay duda textual. Aquí no, solo es el orden, que no importa, aunque empezara por el adverbio, que es muy importante también, el verdaderamente, pero este hombre, esto habla que en su humanidad había una realidad misteriosa, ¿sabes? Había una realidad misteriosa, que es el secreto, digamos, ¿cómo explicarte? Es a lo que Marcos quiere llegar a todo creyente, que era la realidad divina estaba plenamente presente en él, Hijo de Dios. O que ya se trasluce en el Getsemaní, Abba, papá, Padre mío. Entonces, ahí está claro, un gentil, claro, a él le interesa porque está con Pablo en la misión a los gentiles, ¿no? Y entonces es descubrir, digamos, facilitar el mensaje evangélico en el mundo gentil. Pero está ahí la clave de la pasión. Bueno, pero hemos descubierto ya la culminación de un proceso, Sí, que es un proceso tremendamente existencial de todo creyente sí, y de los no creyentes. sí, No, la cuestión de que cuando uno se acerca y se encuentra con la figura de Jesús, pues siempre la cuestión de este es es de verdad un ser humano, sí. y si es ser humano, pues cómo se explica que sea capaz de hacer tantas cosas y provocar en la humanidad tantos interrogantes y al mismo tiempo tantas conmociones, ¿no? Sí, sí, pero aquí Y ya... se van dando una serie de respuestas y él unas las elimina. Sí, Unos dicen, no, no es eso. sí, Y sí, otros dicen, bueno, es eso, pero todavía hay que. Y finalmente, en su muerte, nada menos que un centurión romano, sí, detalle curioso en Marcos, sí. un centurión romano Sin nombre. Sí, sin porque ya nombre. verás, otro detalle muy importante de la pasión, de la muerte, de la crucifixión, que todos tienen nombre. Simón el de Cirene, que le ayuda. Y pone además el nombre de sus hijos, ojo. Después, las mujeres les ponen nombre a todas. Y luego a José de Arimatea. El centurión es el único que hace la mayor declaración del Evangelio y no tiene nombre. Yo creo que lo hace con toda idea, pensando en el mundo gentil, ¿sabes? Pero es un detalle más que te quería apuntar de la novedad grande del Evangelio. Y es que con la declaración del centurión, si añadimos el detalle histórico de la oscuridad durante 3 horas, porque quiere decir que, digamos, porque si hay algo que limita al ser humano es el espacio y el tiempo, eso está muy claro. Entonces, que durante 3 horas hasta su muerte hubiera una oscuridad total y que luego a la hora novena, que es cuando falleció, y hace la declaración, entonces yo creo que por el doble grito hay una alusión a lo de Gerasa, cuando cuando el gran grito del poseso y salen los espíritus inmundos tras reconocer a Jesús su identidad. Yo creo que hay ahí también un eco con el doble gran grito. Entonces, te cuento, no solo el poder especial, el espacio temporal es roto con la muerte de Jesús, sino también el poder de la muerte, con la muerte de Jesús, con la declaración de Poncio, ya me saldrá, del centurión, Jesús ahí reconoce que el poder de la muerte ha sido aniquilado, destrozado. Sería entonces una especie de proceso catequético de cómo un ser humano va poco a poco descubriendo, Sí, descubriendo sí, y descubriendo, sí. y al final se encuentra con el misterio, un misterio al que le ha conducido otro ser humano como él, Sí. pero que desborda Sí, sí. todos los límites de la humanidad. Sí, 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 no, cierto, cierto. Por eso yo ya te dije, Pepe, que yo creo que lo ideal es, digamos, al final es el centurión con su, claro, porque aquí habría que hablar, y en la traducción siempre se pone con minúscula, ¿no? El Hijo de Dios, porque él era un gentil, un pagano. Pero lo que está claro es que el pagano, incluso el gentil, se encuentra con una realidad misteriosa, que es lo que yo creo, que es lo que pretende Marcos.
Cuando digo el misterio, es la realidad divina. Es que Jesús, en su muerte está, vamos, luego Pablo ya lo dirá con más solfa, en Romanos lo dirá con mucha más solfa, con más cuidado, ¿no? Es el amor de Dios, en el capítulo 5, ¿sabes? Y en el capítulo 8. Entonces, pero aquí, con una sencillez y una desnudez muy grande, pues lo dice el centurión, ¿no? Que digamos que uno se encuentra, digamos, en la mayor debilidad, en la mayor en la mayor incapacidad, inutilidad, el mayor desecho, está la grandeza divina. Esto es muy grande porque revela, esa es la aportación de la buena nueva de Marcos, esa es la aportación más grande. El poder de la muerte ha sido destruido, sobre todo si nos atenemos al parangón, a la afinidad que hay con la escena del poseso de 5:17 y 5:11, 5:7 y 5:11, entonces que el poder de la muerte, el poder del espacio-temporal han sido destruidos y que solo en la debilidad extrema está la realidad divina, el misterio. Pero claro, esto es un proceso catequético muy bonito. Sí. Muy bonito y además una pedagogía que rompe un poco nuestros esquemas cuando proclamamos a un Dios grande, milagrero, Sí. que viene con todo su poder a echarnos una mano y hacernos... Sin embargo, es cuando entramos en la historia, en los abismos de la historia, donde la humanidad se manifiesta más dolida y más incapaz, más débil, allí es donde realmente encontramos a Dios. Sí, cierto. Y de hecho, fíjate bien, que es que asume ahí Jesús la ceguera, el orgullo y la crueldad, porque los distintos personajes se creen dueños de la verdad, ¿no? Es el orgullo, y luego ciegos, porque para ellos el Mesías, por encima de todo, menos pasar por la muerte. ¿Estamos? Entonces, y luego la crueldad, porque la crueldad ahí está muy clara, con la cruz. Entonces, asume ahí luego Pablo ya lo desarrollará muchísimo y tal, ¿sabes? Entonces, bueno, y más o menos es el encuentro con la realidad divina en medio de... Pues es una experiencia muy bonita, porque nos has descubierto cómo el Evangelio no es como a veces solemos leerlo, que andamos leyéndolo buscando cuestiones de tipo anecdótico. Ah, mire, aquí se encontró con, y allá se encontró con, y allá dijo no sé qué, sino que en todas esas anécdotas hay situaciones humanas. Claro. Y en esas situaciones humanas hay el proceso de todo ser humano que se va interrogando por sí mismo, por su existencia, y buscando que de alguna manera un alguien que no sabe explicar cómo nos eche una mano. Y allí es donde de alguna manera se nos abre un poco una pequeña ventana al misterio. Sí, señor. Sí. A ese misterio personal de un Dios que se ha hecho como nosotros, pero que no deja de ser misterio. Sí, y ya ahí está. Muy bien, Pepe, muy bien. Yo creo y estoy seguro que los que vengan detrás de nosotros, ¿sabes? Exégetas sobre todo, por los avances, yo creo que lo aclararán más y lo agrandarán más, porque el misterio es siempre por sí mismo, por su misma esencia, el misterio, en lugar de disminuir y menguar, al contrario, aumenta y se agranda, porque Dios es muy grande. Es un poco, eso es el ABC del misterio divino en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y entonces yo creo que irán aportando los exégetas el día de mañana con las aportaciones modernas de todo lo que vayan surgiendo,
irán aportando más, es lo que yo sigo pensando, ¿sabes? Un misterio muy grande, pero que lo encontramos siempre en las situaciones humanas de la historia. Sí, sí, cierto, cierto. Pues te agradecemos mucho esta puerta que nos has abierto a contemplar la pasión y muerte de Jesús, tal como Marcos nos la presenta, en un camino, en un proceso, en donde Jesús va caminando hacia la cruz, que es también precisamente la clave de nuestra propia existencia, Sí, la cruz, ese encuentro entre lo vertical, lo horizontal y la profundidad de todo. sí, Dios es lo más profundo de la realidad. sí. Y desconcertante siempre. Pues muchas gracias, José María, Sí, sí, muy bien. y a ustedes les animamos a que en la próxima semana sigan con nosotros tratando de acercarnos precisamente a la historia final de Jesús, narrada por cada semana lo haremos con un evangelista, pero sin perder de vista la totalidad del evangelio que cada uno nos cuenta. Muchas gracias a todos.